Muy buenos días, bienvenidos a otro evento, otra charla relacionada con temas de importancia tributaria. El día de hoy va a ser las declaraciones informativas anuales para lo que es el periodo 2020, un tema que ha estado con mucha consulta y mucha duda, entonces vamos a conversar el día de hoy de eso para aclararles un poquito más sobre el tema. Antes de iniciar, invitarlos, como lo hemos estado diciendo recientemente, a plantearnos cuáles temas les interesan a ustedes, eh, que nosotros conversemos y les compartamos la información. Eh, este es un espacio para ustedes, este es un espacio para compartir con ustedes y que ustedes puedan retroalimentarse sobre la materia tributaria y acercarles la información de interés para que el cumplimiento de los deberes tributarios les sea muchísimo más sencillo. Por esto mismo, compartirles, ¿verdad? Que a partir del próximo año, a partir de enero, todos los viernes entre 9 y 11 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana, vamos a abrir este espacio de 2 horas para compartir con ustedes estos espacios. Entonces, para que los vayan agendando, los vayan separando los viernes, de 9 a 11 vamos a estar realizando este espacio que es para ustedes y para tener la información. Entonces, bienvenidas todas las recomendaciones, las sugerencias que tengan para hablar de temas tributarios. De seguido vamos a darle la bienvenida a, a las compañeras Michelle Cubero, Gretel Alvarado y al compañero Sammy Segura, quienes van a hablar hoy del tema de las declaraciones informativas que les comentaba. Bienvenida Michelle, que es la que va a iniciar el día de hoy con la presentación. Y adelante, Michelle. Buenos días, Alonso y compañeros y público en general. Un placer para nosotros estar aquí y poder compartir con ustedes este espacio de las declaraciones informativas anuales y sobre todo del 2020, ¿verdad? Que es un cambio, un año que ha sido de cambios, donde, bueno, estamos en un periodo diferente de declaración de utilidades o de renta, estamos en un periodo de cambios en las declaraciones informativas y la idea es que, pues, que todos estemos enterados de los principales cambios que van a ver o que hay y que estamos viviendo ya en este momento. Bueno, lo importante inicialmente es saber qué son las declaraciones informativas. Como ustedes saben, la Dirección de Tributación requiere de cierta información para poder ejercer su control tributario. Entonces, esta información nos la tienen que dar todos los obligados tributarios, que es información pertinente o importante para nosotros según las relaciones que haya tenido con las otras personas. Todo relacionado a sus actividades económicas, financieras o profesionales. Entonces, básicamente, eso son declaraciones informativas que son de carácter general y tener información tributaria. Y tenemos varias declaraciones, actualmente varias declaraciones informativas existentes. Tenemos unas que son de presentación mensual, que es la de 150, que es el resumen de retenciones, pago a cuenta del impuesto sobre las utilidades, que es algunos obligados tributarios que están obligados a efectuar retenciones cuando paguen fondos que están relacionados a las rentas de otras personas, o sea, las ganancias que obtienen las otras personas. Tenemos también de presentación mensual la declaración 155, que es el resumen de retenciones de pago a cuenta, igual del impuesto sobre las ventas, o ahora el IVA, ¿verdad? Y el impuesto sobre la renta, que es cuando se efectúan transacciones con tarjetas de crédito o débito. Entonces ahí las entidades, los adquirientes, los intermediarios y todas las entidades financieras que tramitan transacciones con tarjetas, ¿verdad?, de crédito o débito, nos tienen que hacer una retención que se presenta en esta declaración en forma mensual. Además de eso, tenemos unas declaraciones que se presentan en forma trimestral, que es la de 157, que es el resumen del impuesto de salida del territorio nacional. Entonces, esto lo reporta los administradores de aeropuertos y la Dirección de Migración y Extranjería sobre el impuesto de salida cuando salimos vía terrestre o vía aérea del país. Tenemos la declaración de 160, que son el resumen de impresiones de facturas y otros documentos, que eso lo hacen las empresas autorizadas por tributación, y la de 151, que es el resumen de las cajas registradoras, que también son aquellos proveedores que están legalmente autorizados por tributación para vender este tipo de cajas registradoras. Hoy vamos a hablar de las declaraciones anuales y nos vamos a enfocar en la de 151, que creo que es la más famosa de todas, ¿verdad? Y la de 152. La de 151 es la declaración de resumen de clientes, proveedores y gastos específicos, y la de 152 el resumen de retenciones, que son considerados impuestos únicos y definitivos. Además de eso, tenemos otra declaración anual, que es la 158, que es la declaración de compras y ventas de subastas ganaderas, subastas agropecuarias, pero sí, todo lo que es de esa declaración, pues el formulario casi, o sea, es el mismo, no lleva ninguna modificación, pero sí lo que se cambia también es el periodo de reportar y el periodo de presentación de la declaración. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios que tenemos en estas declaraciones informativas? En el año 2019, ¿verdad?, después de la vigencia de la declaración de la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pues como hubo cambios, ¿verdad?, importantes en todo lo que es la materia tributaria, pues es necesario también modificar las declaraciones informativas. Entonces, en la resolución de GTR 071 del 2019 se plantean diversos cambios en esas declaraciones. Entonces, ¿qué es lo que básicamente se va a ir? La información del periodo que se va a suministrar,
El plazo de presentación de la declaración, que ahora es diferente, ya no es el 30 de noviembre, como estamos acostumbrados, por ejemplo, con la 151 y la 152. El tipo de operaciones que se van a reportar, ya no van a ser todas las que cumplen con cierto rango de cierto monto para arriba, todas hay que reportarlas, etc. Entonces, eso es una variación importante sobre lo que vamos a tener que reportar y los informantes tributarios, porque recordemos que con la vigencia de esa ley se crearon nuevos impuestos o se separaron, como impuestos sobre las ganancias de capital, la renta de capital mobiliario y inmobiliario. Entonces, ahora las declaraciones informativas se amplían para que también esos obligados tributarios presenten esta información. Entonces, ya entrando un poco más en materia, ¿verdad? Vamos a conversar sobre la ley 151, que es la declaración anual de presumen de clientes, proveedores y gastos específicos. ¿Quiénes son los obligados tributarios? Bueno, la ley dice que cualquier persona que haya efectuado a nivel nacional la venta, compra de un bien o de servicios a una misma persona durante el periodo fiscal a reportar. Entonces, eso que contempla van a ser personas físicas, jurídicas, públicas o privadas. ¿Qué incluye eso? Bueno, prácticamente a todos, ¿verdad? Instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de carácter pública. Una pregunta que siempre nos hacen muy comúnmente es los condominios, por ejemplo, deben declarar, efectivamente deben declarar los condominios, todas las fundaciones, las asociaciones, todas instituciones autónomas, semiautónomas, sociedades anónimas de responsabilidad limitada y todas aquellas personas físicas que realicen actividad lucrativa. Y es importante que no necesariamente tienen que estar inscritas en el impuesto sobre las rentas. Entonces, aquellos obligados tributarios que también están en rentas de capital tienen que presentar las declaraciones. Y otra pregunta que también nos hacen mucho es sobre los contribuyentes del régimen de tributación simplificada, que ellos también tienen que presentar esas declaraciones. Entonces, bueno, es bastante amplio, ¿verdad? Las personas a las que va dirigido la obligación que deben presentar la de 151. ¿Cuál es la información a suministrar? La información se mantiene muy similar a lo que ya se viene trabajando desde años anteriores, ¿verdad? Es el número de identificación de la persona jurídica que vayamos a reportar, o si es una persona física nacional o una persona física extranjera, que cuente con un documento de identificación de migración y extranjería, que se llama DIMEX, o bien que tenga un número de identificación tributaria especial, que es lo que se conoce como NITE. Entonces tenemos que tener los datos identificativos de esa persona con la que tuvimos transacciones durante este periodo fiscal. Y el monto acumulado del periodo, que va a ser el monto derivado de las compras o las ventas de los bienes o los servicios que se adquirieron o se dieron según corresponda. Pero ahora la diferencia va a radicar en que va a ser el monto total acumulado. Ya antes teníamos en esta declaración unos límites, ¿verdad? Unos pisos. Entonces, si habíamos hecho compras o ventas mayores a 2,5 millones, teníamos que reportar. O si habíamos tenido gastos específicos de alquileres, intereses, entre otros, mayores a 50,000 colones, teníamos que reportar. Ahora vamos a tener que reportar todo, bueno, con unas excepciones que ya casi conversamos, pero vamos a tener que dar el monto acumulado. Ya no tenemos ese piso de 50,000 o de 2,5 millones, y eso es algo muy importante que tenemos que tener siempre presentes. Y además de eso, vamos a tener que suministrar el código de las operaciones, que son los mismos que teníamos en años anteriores. ¿Cuáles son los códigos que vamos a reportar? Bueno, le llamamos códigos porque es una sigla que representa un tipo de transacción o de operación que se efectuó durante el año fiscal. Entonces, si vamos a reportar ventas, para las ventas vamos a poner una V, ¿verdad? Ahí va a incluir todas las ventas que yo realice, sea de bienes, sea de productos, o sea de alquileres, intereses, comisiones o servicios profesionales. Siempre que yo esté reportando una venta, voy a poner una U. En el caso de las compras, se van a identificar con una letra C, las compras de bienes o servicios, excepto los servicios profesionales, los alquileres, las comisiones y los intereses, que esos conceptos tienen otros códigos aparte para diferenciarlos del resto de compras. Entonces, con C vamos a identificar todo lo que son compras que le hicimos a una misma persona, física o jurídica, durante el periodo fiscal. Con las compras de servicios profesionales o los pagos, ¿verdad?, de servicios profesionales que hicimos, los vamos a reportar con SP. Lo que son los alquileres con la letra A, las comisiones con la letra M y los intereses con la letra I. Y es importante que en el caso de las ventas, aquellas ventas que se han tenido, que se reportaron en el formulario de renta de capital inmobiliario, ¿verdad? Digamos que yo tengo varios alquileres y yo mes a mes presenté mi declaración de 125 reportando de quienes yo recibí el monto de alquileres. Esa información no la tengo que presentar en la de 151. ¿Ok? Entonces, si yo reporté la información en los formularios de renta de capital inmobiliario durante el periodo fiscal, no tengo que reportar esas transacciones en la declaración informativa. Y con respecto a lo que son los intereses, no tenemos que incluir aquellos que han sido objetos de retención, ¿verdad?,
que digamos un certificado de depósito a plazo, etcétera, donde se nos ha efectuado una retención directamente del banco por las ganancias, por los intereses ganados, y tampoco aquellos intereses que que hayan sido pagados a los bancos del Sistema Bancario Nacional. Entonces, si tienen una deuda con el Banco Popular, el Banco de Costa Rica o cualquier banco que integre el Sistema Bancario Nacional, no tenemos que incluirlo en la D151. Ahora, algunos aspectos importantes para el llenado de la declaración. Básicamente lo que vamos a reportar son las compras que estén directamente relacionadas con la actividad económica que realiza el informante. Entonces, aquellas compras que son consideradas personales, ¿verdad? No se deben reportar en la declaración informativa, solamente aquellas relacionadas a la actividad. Se deben reportar los valores netos de la transacción cuando han habido notas de crédito por devoluciones. Por ejemplo, si yo hice una venta de camisas, por ejemplo, y vendí 3 millones de colones y me hicieron una devolución de 500.000 colones, entonces yo voy a reportar en mi declaración la venta por 2,5 millones, porque me voy a aplicar de una vez esa nota de crédito por la devolución que me hicieron. Es importantísimo, que a veces se nos olvida, ¿verdad? No hay que incluir lo que es el impuesto al valor agregado, el IVA, ni el impuesto selectivo de consumo en los montos que se van a reportar. Entonces hay que agregar los valores sin esos montos. Y además de eso, con una resolución que modifica en el año 2019 las informativas, se quita la obligación de reportar lo que son las importaciones y las exportaciones de bienes. Entonces, todo lo que son importaciones y exportaciones no hay que reportarlos. Además de eso, todas las operaciones, o sea, todas las transacciones o las ventas o las compras que hiciéramos, que están respaldadas por comprobantes electrónicos, o sea, factura electrónica, un tiquete electrónico, ¿verdad? No hay que reportarlas en la declaración informativa. Entonces, esto nos va a disminuir muchísimo la información que tenemos que reportar. ¿Por qué? Porque prácticamente ya existe una obligación general de utilizar la factura electrónica y todas esas transacciones no hay que reportarlas. Entonces, ya sabemos que si tenemos las operaciones, las transacciones respaldadas en factura electrónica o tiquete electrónico, no vamos a reportarlo. Igual que las transacciones que hayan sido reportadas en una declaración autoliquidativa con este mismo detalle, con el número de identificación, con el monto, por ejemplo, las de rentas de capital inmobiliario, que ahí cada vez que registramos la renta, se dice la persona que nos está dando el pago y el monto del mismo. Entonces, por eso no hay que incluirla en esta declaración. Si el día de mañana también se modificaran otros formularios y en la declaración del impuesto al valor agregado o en la de renta se pidiera información específica de con quién se hizo una transacción, esa información entonces no habría que incluirla en este formulario. Entonces, esos son los cambios más importantes que tiene la D151. Además de eso, aquellos montos sobre los cuales se les ha efectuado alguna retención y que se reportaron en el formulario 150 tampoco deben ser incluidos en este formulario. Ahora bien, vamos a conversar sobre la D152, que es la Declaración Anual de Retenciones de Impuestos Únicos y Definitivos. En esta declaración, los obligados tributarios van a ser personas físicas, jurídicas, de igual manera, sean públicas o privadas, que no necesariamente van a estar sujetas al pago del impuesto sobre la renta, pero que por ley tienen la obligación de efectuar retenciones, que son consideradas de carácter único y definitivo. Y esto se hace cuando se les da a esas personas, se les paga dineros que son relacionados al impuesto sobre la renta. Entonces, aquí entran todas las retenciones que se deben efectuar. Por ejemplo, una empresa que tiene sus empleados y tiene que pagar sus salarios, que tienen que hacerle una retención del impuesto sobre la renta. Bueno, todos esos ingresos que son considerados impuesto único y definitivo se presentan en la D152. ¿Cuál es la información a suministrar? Que se mantiene similar
va a ser igual el número de identificación de la persona que vamos a reportar, ya sea que sea jurídica, física, ¿verdad? Nacional o extranjera, con el documento de migración, el DIMEX, o con el número de identificación tributaria especial, el NIT. Y el monto base de la retención, así como el monto retenido. También en la de 152 tenemos unos códigos a reportar, que ya los vamos a ver en la siguiente lámina. Y también se reportan las deducciones, ya sean por aportes de fondos de pensiones complementarias, que es cuando, por ejemplo, yo soy asalariado y yo además de eso me inscribo en un fondo de pensión complementaria, hasta el 10% del ingreso bruto mensual, yo podría aplicármelo como para una reducción del impuesto sobre las utilidades, en este caso, de mi trabajo asalariado, ¿verdad? Y además de eso me puedo aplicar los créditos fiscales que establece la ley de renta en el artículo 34, que es básicamente los créditos que tengo derecho por mis hijos y por mi cónyuge, en caso de que los tuviera. Entonces, eso es lo que tenemos que reportar en la declaración 152. Ahora, ¿cuáles son los códigos? Los códigos se mantienen igual. Usamos SL para todo lo que son salarios, jubilaciones, dietas, u otras remuneraciones de servicios personales, ¿verdad? Pensiones. SLV lo utilizamos para devolución de incentivos por retiro anticipado del régimen de pensiones voluntarias. Si ese régimen de pensiones voluntario que yo me había metido, si me retiro, ¿verdad? Si en este momento llego y me faltan todavía 15 años para pensionarme y me retiro, pues me tienen que hacer una retención sobre los montos. Y en el caso de intereses, RO para todo lo que son operaciones de compras y reportos de valores. DP se utiliza para dividendos y participaciones, entonces cuando finaliza el año fiscal y quedó utilidad de una sociedad y deciden pagar dividendos, pues tienen que hacerle una retención a cada uno de los socios que se les va a cancelar. Y el concepto RE lo utilizamos para remesas al exterior. Y aquí sí hay un cambio y está destacado en color, porque aquí en este concepto de remesas al exterior ya ahora se va a aplicar una retención a lo que son espectáculos públicos. Entonces, esos espectáculos públicos hay que reportarlos bajo este concepto RE. Entonces, si viene cualquier artista de esos que nos encantan, que vengan a Costa Rica a dar conciertos, pues le aplicamos de una vez la retención por el dinero que se le está cancelando. RB son las retenciones de banca para el desarrollo que se había incorporado, se había puesto hace un par de años también. Y OR se utiliza por otros conceptos no especificados. Ahora bien, este es otro cambio importante, el periodo de presentación de la declaración. Como con la ley 9635, ¿verdad? El fortalecimiento de las finanzas públicas, pasamos de un periodo fiscal que antes se daba en septiembre a uno que ahora es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, el periodo de las declaraciones informativas también varía. Entonces, ahora las declaraciones, las transacciones que hay que reportar van a ser las de este periodo. ¿Cuál? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Y se van a presentar el 28 de febrero de cada año. Ya no en noviembre o algunas que teníamos diferentes en otros meses como en diciembre, y ahora van a ser el 28 de febrero, por lo menos la de 151, la de 152 y la de 158, que es la de venta y compra en subastas. ¿Ok? Entonces, el periodo de reportar del 1 de enero al 31 de diciembre y se va a presentar el 28 de febrero. Ya sabemos que si el 28 de febrero cae sábado o domingo, pues se pasa generalmente al día hábil siguiente. Y en el caso del periodo 2020, que eso es importante tenerlo en cuenta, como estamos en un periodo de transición donde estamos pasando de declarar de septiembre a el 31 de diciembre del 2020, estamos en un periodo de transición de 15 meses. Entonces, en esta declaración informativa correspondiente al periodo 2020, vamos a declarar esos 15 meses, las transacciones que hubieron en esos 15 meses, tanto para la 151 como para la E152. Entonces, vamos a reportar desde el 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020. ¿Okay? Y eso ya a partir de los años siguientes, o sea, el periodo 2021, vamos a reportar del 1 de enero al 31 de diciembre. Y esto es como la parte general de lo que son las declaraciones informativas anuales, que son las que nos estamos enfocando el día de hoy. Y vamos a
tener un aporte del compañero Sami Segura, que nos va a dar una explicación de cómo se deben hacer las declaraciones informativas en el programa Declara 7. Entonces paso con Sami para que continúe la segunda etapa. Adelante, Sami, compartiendo el escritorio. Hola, buenos días. Yo les voy a explicar un poco lo que es las funcionalidades del programa Declara 7. Ese programa se puso a disposición de los obligados tributarios desde el mes de septiembre del 2011 para presentar las declaraciones de periodicidad anual del periodo fiscal del 2011 en adelante. Y hasta la fecha es el medio que tenemos para presentar declaraciones informativas. Para descargar el programa de ayuda para la elaboración de declaraciones informativas Declara 7, se debe ingresar a la página principal del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr, y acceder a la segunda pestaña del menú principal denominado Servicios Tributarios. Ahí vamos a buscar la opción de herramientas electrónicas. Okay, entonces oprimimos servicios tributarios y en esta sección hacemos clic en herramientas electrónicas. Acá se pueden observar los diferentes programas que tiene la Dirección General de Tributación para que los contribuyentes los descarguen localmente en sus equipos y puedan hacer diferentes gestiones. En este caso voy a ingresar a la segunda opción, que es el Declara 7. En este apartado se encuentra el detalle de los requisitos técnicos, lo que se debe hacer para instalarlo la primera vez, así como el procedimiento para actualizar el programa y una descripción de los pasos para ingresar al Declara 7. Okay. Una vez instalado, vamos a encontrar en el escritorio un acceso directo al programa Declara 7. Va a tener esta forma. Va a estar representado con este logotipo, o en este caso yo lo tengo aquí en la barra de tareas, o lo podemos buscar a través de la opción Buscar de Windows, localizado en la parte izquierda de la barra de tareas, escribiendo Declara 7. Ok. Aquí le doy clic en abrir. Esta es la pantalla de inicio del Declara 7, donde se describen los 7 tipos de declaraciones informativas disponibles en este programa local. Estos ya los mencionó Michelle anteriormente. Entonces, para iniciar, voy a oprimir el botón Ingresar. Acá observamos el menú principal. Está compuesto por 6 botones. El primero es para el ingreso de informantes, es decir, para registrar la persona física o jurídica obligada a presentar alguna declaración informativa. El segundo acceso que vemos es el de declaraciones, donde el obligado tributario puede seleccionar el modelo de la declaración que desea presentar. El tercer icono se llama archivo. Funciona para desplegar 3 opciones. La primera es para cuando tengamos toda la información lista para declarar. Entonces, en ese momento generamos el archivo que se va a presentar por medio de Internet. La siguiente opción es para generar los borradores de la declaración que se confeccionan. Por lo tanto, cuando se utilice en un formato PDF, se va a generar el resumen de la declaración, y en formato Excel vamos a poder guardar la hoja de detalle.
compuesta de los registros declarados. Más adelante vamos a hacer todo un ejemplo para ver todos estos archivos. Y la última opción es un enlace al sitio web para presentar el archivo con extensión .dec. El botón con el icono de una lupa, como pueden ver, es para consultar declaraciones elaboradas en la computadora en la que lo tenemos instalado. Este mensaje que se muestra no es un error, solamente es un aviso de que actualmente no tengo declaraciones elaboradas en este equipo. Entonces le doy clic acá en aceptar y se me despliega las opciones para consultar declaraciones. En caso de los contadores, por ejemplo, ellos pueden tener muchas declaraciones registradas y si se ven en la necesidad de buscar una declaración, lo pueden hacer con criterios de búsqueda como el número de identificación, como el modelo o el periodo. Esta opción es principalmente para conocer el estado de las declaraciones, ya que aquí no se puede ingresar a modificarlas. Ahora vamos a ver con más detalle esta funcionalidad. Voy a cerrar de momento. El icono ayuda sirve para desplegar un manual que explica paso a paso las funcionalidades del Declara. A manera muy resumida, podemos ver las diferentes versiones que han habido desde que salió el Declara, desde el año 2011. Podemos ver los requerimientos técnicos del equipo que necesita el equipo, donde queremos instalar el programa, los cuales son realmente muy básicos, la base legal, lo que son sanciones por incumplimiento en el suministro de información de estas declaraciones informativas, lo que es el periodo de presentación de cada tipo de declaración. También podemos ver cómo crear un informante, cómo completar cada uno de los formularios, importar los archivos de Excel y lo del módulo de consultas de declaraciones. Voy a cerrar el manual de momento. La otra opción de ayudas se denomina acerca de, y es donde podemos ver el número de la versión que tenemos instalado, a partir de cuándo rige esta versión, cuándo vence y la fecha en la que está actualizado el sistema de identificación de contribuyentes, que es una base de datos donde se realizan validaciones para los números de identificación que se van a reportar. Es muy importante que tengan claro que una vez que vence el programa, no se podría utilizar. Entonces, por ejemplo, que vence el 31 de diciembre del 2020, a partir del 1 de enero del 2021 va a haber una nueva versión. Ok, todas las declaraciones presentadas por versiones anteriores son como que los usuarios no las presenten. Voy a cerrar aquí. Y después este icono en forma de una puerta es para salir del programa. El primer paso para confeccionar una declaración en el Declara 7 es de ingresar a los obligados tributarios que tienen que presentar alguno de los modelos. Para esto utilizo el icono de la hoja en blanco que dice en letras nuevo.
para que se despliegue esta pantalla, donde debo seleccionar si es de una persona física o si es de una persona jurídica. La opción de persona física sirve para ingresar cédulas de identidad de personas físicas, documentos de identidad migratorio para extranjeros, mejor conocidos como IMIX, cuya identificación se la otorga la Dirección de Migración y Extranjería. O el número de identificación tributaria especial NITI, asignado por la Dirección General de Tributación. Okay. Acá es muy importante que vean los formatos válidos. Por ejemplo, para personas con cédula de identidad nacional emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, se debe agregar un 0 adelante. Voy a ingresar una cédula 0109330687 y le doy clic en Enter. Okay. Automáticamente el sistema me pone abajo el número de identificación, los apellidos y el nombre de la persona. La voy a marcar y una vez que está en color azul, se activa este botón, agregar personas a la lista de informantes. Entonces le voy a dar clic acá y nos dice que ya se guardó el informante. Le doy clic aquí en aceptar. Es muy importante también que tener presente que solo se pueden presentar declaraciones informativas de quienes se encuentren inscritos formalmente en el Registro Único Tributario, en el RUT. Por ejemplo, si yo ingreso mi cédula, el sistema me va a mostrar el siguiente aviso. El número de cédula o nombre que digitó no aparece en nuestro Registro Único Tributario. Favor verificar los datos digitados. Entonces, si una persona necesita presentar cualquiera de las declaraciones disponibles en el Declara 7, debe presentar primero el formulario 140 del Registro Único Tributario para poder presentar sus respectivas declaraciones. Acá voy a ingresar un NIT, por ejemplo. Le doy clic, le doy Enter y funciona exactamente igual. Marco el nombre y agregar persona a la lista de informantes. Okay. Ahora voy a seleccionar persona jurídica y digito el número. En este caso voy a digitar el 301 451 545. Le doy Enter, marco y oprimo el botón agregar persona a la lista de informantes. Okay. Si se diera el caso de que necesito ingresar a un informante y no tengo a mano la cédula, puedo buscar por nombre. Voy a buscar, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Aquí en el campo que dice razón social. Le doy Enter. Y el sistema lo que hace es que extrae entre todas las sociedades del padrón jurídico los que tienen, las personas jurídicas que tienen el nombre Ministerio de Hacienda. Okay. Entonces acá yo lo puedo marcar, lo puedo copiar o le puedo dar directamente en agregar persona a la lista de informantes. Perfecto. Voy a cerrar esta opción. Estos son los registros que acaba de ingresar. Entonces, se va a mostrar un resumen de los números de declaración, el nombre o razón social y la administración tributaria a la que pertenecen. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar de esta lista un registro, le tengo que dar clic, lo marco y le doy en eliminar.
la ayuda lo que me va a mostrar es la sección de ingreso de informantes. Y cerrar, lo puedo hacer mediante este icono, con forma de puerta o en la X roja. Cualquiera de los dos tienen la misma funcionalidad. El sistema siempre nos va a preguntar que si estamos seguros de lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso nos pregunta, ¿desea cerrar pantalla de ingreso de informantes? Le voy a dar clic que sí, para volver al menú principal. Okay. Ahora, en declaraciones informativas, vamos a hacer un ejemplo de el modelo más conocido, que es el D151. Acá tenemos dos opciones para comenzar. Podemos darle clic en crear declaración y seleccionar la cédula del obligado tributario que va a presentar la declaración, o podemos darle clic en buscar informante. Ambas funcionan exactamente igual. En este caso, voy a dar clic acá. Ha seleccionado a Sancho Rojas Roy. ¿Desea continuar? Le doy clic que sí. Y ahora le voy a dar clic en crear declaración para que se activen estos campos. Al darle clic en crear declaración, debo seleccionar el año que deseo confeccionar. En este caso podemos poner 2020, y si fuera una declaración rectificativa, lo marcamos acá. En este caso, como es una declaración inicial, le vamos a oprimir el botón guardar. Dice que la declaración fue guardada satisfactoriamente. Esto se refiere a que el encabezado ya está absolutamente listo. Ok. Acá se nos muestra un icono en forma de lapicito. Cuando lo oprimimos, pues, tenemos dos opciones para agregar la información. Ya sea por importación de un archivo de Excel o directamente línea a línea. Voy a ingresar uno manualmente. Igualmente, tengo que poner, en caso de personas físicas, un 0 adelante. Oprimir Enter para que el sistema extraiga el nombre o la razón social. Esto del código ya lo explicó muy claramente Michelle. Entonces, siempre que es un ingreso, siempre va a UI. Siempre que es algo que se paga como un gasto, siempre van a ir estos otros. Entonces, en este caso, vamos a suponer que recibimos que esta persona recibió de esta otra un ingreso, o sea, una UI, por 1.500.000. Y le doy clic aquí en agregar línea. Voy a ingresar una cédula jurídica, le doy clic para que se muestre. Ahora voy a escoger que se pagó, que esa persona, Roy Sancho, pagó a esta empresa un servicio profesional por 55.000 colones, por ejemplo. Le doy clic aquí en agregar línea. Pudiera pasar que cuando yo voy registrando la información, veo que tal vez aquí puse 55.000, pero tal vez eran 155.000. Entonces, marco el registro que quiero modificar, le doy clic en este icono, modificar línea, y los datos que están acá pasan a la parte superior. Aquí yo puedo cambiarle el código o cambiar el monto de la operación. Le voy a agregar un 1, y antes de este botón era
agregar línea. Entonces ahora se transforma en guardar modificación porque utilicé este botón de modificar. Le doy guardar modificación y el sistema me dice que se modificó exitosamente. Ok. Si estoy ingresando información y veo, no, me equivoqué. Esta no era la cédula, o me digo, no, esta era de otro cliente. El caso es que tengo que eliminar este. Le doy aquí en la X que dice eliminar línea. El sistema me pregunta que si estoy seguro de eliminar este registro. Le doy clic que sí. Ok. Por ejemplo, si tuviera aquí varios registros y estoy declarando, por ejemplo, el periodo 2020 y por un error involuntario, tal vez está cargando la información de otro año, entonces digo, no, aquí necesito comenzar a ingresar los registros. Entonces le doy clic acá donde dice eliminar detalles y se van a borrar todos los registros que tengo ingresados. El sistema nos pregunta, ¿está seguro de eliminar todos los detalles? Le doy clic en sí. Ok. De acuerdo. Voy a hacer un ejemplo de una importación de datos. Se da clic aquí en importar y buscar archivo de Excel. Voy a importar este archivo y este archivo tiene errores. Entonces el sistema me va a indicar cuál es el error. Entonces aquí lo puedo visualizar e igualmente el sistema me permite generar el listado de errores. Lo voy a guardar en este caso en el escritorio, aceptar. Y lo que me genera es un archivo TXT. Entonces nos dice que el registro de la fila 2 se anotó con este nombre, Walter Segura Castro. ¿Y cuál es el error? Que difiere del dato encontrado en nuestras bases de datos tributarias, ya que el nombre correcto era este. Entonces, yo puedo ingresar al archivo Excel y modificarlo. Ok. Acá, esta misma opción de importar, le puedo dar clic aquí en el lapicito, perdón. Voy a cerrarlo, voy a cerrar un segundo acá. Le voy a dar clic otra vez en importar, buscar archivo Excel y voy a cargar este otro. Okay. El sistema nos va indicando cuántas líneas hay ingresadas y el porcentaje de avance. Una vez que está cargado correctamente, nos dice que la importación es exitosa, entonces le damos clic en aceptar. Se cierra la anterior ventana y acá se muestran automáticamente todos los registros que tenía en el archivo de Excel. Es muy importante a la hora de realizar el archivo Excel. Este archivo de Excel está disponible para todos los modelos que se pueden presentar en el Declara 7. Lo único que difiere entre modelo y modelo es el tipo de casillas. Acá en el manual de ayuda viene escrito cuáles son los campos y cuál es la estructura. Es importante tener claro que el sistema nunca va a leer la línea 1. Esto para que ustedes le puedan poner cualquier encabezado de la información que están registrando. Otro dato importante es que la única hoja que va a cargar es la hoja 1 del archivo Excel. Los números nunca pueden ir con puntos.
Pueden ir con decimales, pero no con puntos. Ok, de acuerdo. Ok, aquí ya tenemos un caso de un archivo que importé. Digamos que se me olvidó ingresar un dato. Voy a registrar acá. Le doy clic en Enter. Escojo una opción. Y le doy clic en agregar. No, aquí le puedo dar clic en agregar línea. Pero si yo me digo, ah, no, este lo voy a dejar así para corroborar. Entonces, hay una opción para borrar esta parte, esta partecita. Todo lo que es el número de cédula, nombre de razón social, código, monto de la operación que yo estoy ingresando en ese momento, ahí tenemos dos opciones. O agregar línea en ese botón o limpiar campo para que desaparezca esa información que voy registrando. ¿De acuerdo? Aquí tenemos este icono que se llama SIC, que por ejemplo, yo puedo buscar una persona si no tengo el número de cédula. Vamos a ver. Doy clic en Enter y el sistema comienza a realizar la búsqueda en el SIG local. Y si acaso no estuviera en el SIG local y la computadora está conectada a internet, busca en el SIG web. Y aquí puedo copiarlo, copiar el dato, y cerrar la búsqueda. Entonces, en el espacio número de cédula, lo digito, sin los números verificadores, le doy clic Enter. Supongamos que es que esa persona me pagó por un alquiler de 100,000 colones. Le doy clic en agregar línea. Ok. Ahora puedo, si estos eran el total de las declaraciones, el total de los registros que tengo por informar, le puedo dar clic en regresar. El sistema me dice, ¿desea regresar a la pantalla anterior? Entonces le voy a dar clic en sí. Me muestra el menú de la declaración 151. Acá yo puedo cerrar este registro. Desea cerrar esa pantalla, le doy clic en sí. Y me puedo ir a la siguiente opción. Vean que todas las opciones van en orden. Primero ingresar, luego los informantes, luego elaborar la declaración y luego generar el archivo. Este generar archivo electrónico EC es el único archivo que se carga en la página del Ministerio de Hacienda. Le doy clic en generar archivo electrónico EC y marco la cédula. Cuando el nombre cuando todas las líneas se ponen azul, yo puedo crear una carpeta específica para guardar esa declaración o puedo buscar una carpeta donde la quiero almacenar. Le doy clic aquí en aceptar y me dice que se generó satisfactoriamente. Le doy clic aquí en aceptar y el estado, ustedes vieron cómo cambió. Eso significa que antes estaba solo en original. Eso significa que solo tenía los registros hechos. Ya cuando le doy clic en generar archivo.electrónico EC, me avisa que ya lo generé. Voy a cerrar esta ventana.
voy a ir a archivo, generar archivo Excel y PDF, y voy a hacer el mismo procedimiento. Marco, le doy clic encima de la cédula, puedo abrir una carpeta, por ejemplo, lo voy a hacer. Voy a poner prueba 151 y le doy clic en aceptar. Y automáticamente se está generando el archivo de Excel y el PDF. Ok, aquí tuve un pequeño contratiempo que está relacionado con mi versión del Excel. Esto es y del PDF. Vamos a ver. Le voy a dar clic aquí en cerrar. Ok. Acá tengo guardados los archivos, algunos archivos que se han generado. Por ejemplo, voy a marcar este y este. Ustedes pueden observar que todos tienen el mismo número, solo que uno corresponde al archivo con extensión .exe, que es del que se carga, otro .pdf, que es el resumen, y otro que es el archivo Excel. Este archivo .exe está codificado, entonces no se puede abrir. Voy a abrir, por ejemplo, el PDF. Y lo que muestra es el borrador del resumen de la declaración que presentó una sociedad, en este caso. ¿Ok? En este caso nos dice cuánto fueron las ventas, cuánto las compras y cuántos los gastos. Okay. Las líneas donde no se muestra ningún dígito es porque no habían códigos reportados por alquiler o intereses. Voy a cerrar. Voy a abrir el Excel. Ok, este es un borrador. El borrador nos va a indicar los registros que se declararon. Perfectamente. El resumen y el detalle sirven a manera de como el respaldo de la persona. Ok, porque para efectos de la administración tributaria, el archivo .exe es el único con validez. Ok, me voy a ir al programa de nuevo y le voy a dar presentar declaración vía web. Este es del acceso directo a lo que se conoce como el sitio del Declara Web. Okay. Aquí la persona tiene que ingresar el número de identificación, por ejemplo, 20.593.02.18, cuando es de una persona física. Los datos de la persona de contacto. Si, por ejemplo, es el contador el que está haciendo la declaración de esta otra persona, el contador tiene que poner sus apellidos y nombre, porque no se refiere a los datos del contribuyente, sino de la persona que está presentando la declaración. Un número de teléfono, un correo electrónico, el modelo que deseo presentar, el periodo. Es muy importante que el modelo y el periodo concuerden con el seleccionado en el Declara 7. Si, por ejemplo, yo generé aquí en el Declara
un archivo .exe con el modelo 152 y seleccioné aquí 151, el sistema me dará un error. O si confeccioné la de otro año. Luego selecciono el archivo. A ver. Este archivo, a ver, okay. Varios, 150, no, aquí no era. Andar en ejemplos de importación. Ese es el archivo que tendría que descargar. Siempre va a estar conformado. Los primeros dígitos son el modelo y al final va a aparecer el número de identificación y con extensión .exe. Aquí tipo de archivo también lo podemos ver como archivo .exe. Acá se carga, le doy clic en abrir y si este sería el archivo que deseo presentar, le doy clic en presentar declaración. Ok, para persona jurídica se digita ese dato, también para número de identificación tributaria especial y para lo que es el DIMIX. El sistema, vamos a ver, un segundo. El sistema, cuando uno la presenta, genera un archivito. Vamos a ver, un archivito de acuse recibo. Ese archivo es así. Nos dice que la Dirección General de Tributación le da acuse recibido a una declaración informativa del contribuyente tal, con identificación tal y el modelo tal. Ok, nos dice el número de archivo que se subió con extensión .exe, cuál fue el periodo fiscal. En este caso era una declaración anual del 2015, pero igual podría ser trimestral o mensual o incluso diaria. Posee, dependiendo del modelo, el número de declaración que se le asignó. El archivo genera un número de identificación determinado para efectos de la computadora, pero el número de la declaración se genera hasta que ingrese a Internet. En este caso fue nos dice la fecha en la que se recibió, la hora y cuántos registros hubieron. Ok. Igualmente, aquí hay un código de seguridad que nos podría servir para verificar la autenticidad de esta declaración. Acá hay una reimpresión de acuse recibo. Si nosotros estamos seguros que presentamos una declaración y no tenemos el comprobante, en ese momento le damos clic aquí en reimpresión, acuse recibo, digitamos la cédula 020593 0218, igual cuando sean personas físicas costarricenses con un 0 adelante, selecciono el modelo, en este caso voy a seleccionar el año 2019, la página de internet nos da un código de control de consulta, lo digito y le doy clic acá en consultar. El sistema está pensando. Okay, aquí vienen, como pueden ver, los diferentes formatos según el tipo de cédula. Okay. Entonces, nos indica que el número de declaración, cuántos registros hubo en esa declaración, la fecha en la que se presentó, la hora en la que se presentó y la persona que la presentó. Si le doy clic en el icono en forma de impresora, se nos da un acuse recibo web, que es muy similar al que ya vimos. Y lo podemos imprimir directamente o le podemos dar clic en PDF
para que se muestre el acuse de recibo con las características que ya vimos. Sí. Sí. Ahora, por ejemplo, voy a ingresar a consulta de declaraciones. Ya no me aparece el mensaje que vimos al puro inicio de cuando ingresamos al declara, sino que aquí ya nos dice que ya tengo una declaración. A nombre de quién, la persona, el modelo, el periodo, cuántos detalles se ingresaron y que ya se generó el archivo .exe. Le doy clic, doble clic encima y me pregunta, ¿desea ver los detalles de esta declaración? Y aquí los puedo observar. Esta consulta de declaraciones es solo para eso, para consultas. Aquí no se pueden eliminar o hacerle modificaciones al detalle de la declaración. Le doy clic aquí en regresar y cierro la consulta de declaraciones. Si yo quisiera presentar una declaración rectificativa sobre ese contribuyente, por ejemplo, lo vuelvo a seleccionar, le doy clic en agregar detalles y puedo importar o agregar detalles directamente, línea por línea. Si esa rectificativa que tengo que presentar es solo porque tengo que ingresar un registro más o porque alguna de las cantidades la ingresé mal, debo ingresar el total de la información nuevamente, ya con la información depurada. ¿De acuerdo? Le voy a dar clic aquí en cerrar. Y como ya les dije, aquí está el manual de ayuda. En la página principal del Ministerio de Hacienda y en Servicios Tributarios existe otro apartado que se llama ayuda audiovisual. Vamos a ingresar a la ayuda audiovisual, que está acá. Le doy clic encima. En este momento el sistema me la va a cargar. Ahí existe una serie de videos, formatos, archivos en diferentes tipos de formato, principalmente PDF, que les pueden ser de utilidad para elaborar esas declaraciones. Por ejemplo, aquí están los del TRAVI, de ATV, videos tutoriales, factura electrónica, el registro de transparencia, impuestos sobre las utilidades, impuestos sobre el valor agregado y otros varios. En varios se encuentra lo que son las declaraciones informativas. Aquí hay una pequeña guía para que les puede ser de utilidad. Y hay dos videos al respecto. Uno para la instalación del programa y otro es la guía de elaboración de las declaraciones informativas por medio de la herramienta Declara 7. Esto está disponible, como ya les mencioné, en la página principal del Ministerio de Hacienda, Servicios Tributarios y Ayuda Audiovisual. Está disponible ahí para que lo utilicen si consideran necesario. Y también está disponible el manual de ayuda. Por mi parte, estas serían lo que son las funcionalidades. Se explicó solo un ejemplo porque lo que son los menús de todos los modelos son exactamente los mismos. Alonso, le doy el pase para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sami. Bastante claro. De hecho, aprovechando
lo que estabas indicando ahorita sobre el apartado de ayuda audiovisual. Algunas de las consultitas que nos han estado preguntando es sobre la disponibilidad de la charla posteriormente y de la presentación que Michelle nos dio. Aprovechando eso, la grabación y la presentación se van a poner a disposición exactamente en ese apartado que nos compartía Sami de ayuda audiovisual bajo el título de declaraciones informativas. Ahí lo vamos a poner, y también en el apartado de declaraciones informativas en la parte de servicios tributarios para que lo tengan más fácil de acceder. Y por supuesto en redes sociales también lo vamos a estar compartiendo. Bueno, con el tema de las consultas hemos recibido bastantes consultas y vamos a leer algunas que hemos estado revisando. Vamos a empezar con esta. Nos pregunta un anónimo. Tiene dos consultas. Uno, los contribuyentes que no están obligados a emitir comprobantes electrónicos como el REA o el régimen simplificado, sus proveedores sí les emiten factura electrónica. Estos tipos de régimen deben declarar en la D-151 estas transacciones, aunque tengan el documento electrónico de sus proveedores. Y en el caso de los clientes de estos regímenes que hacen las facturas de autocompra, que deben declarar como gasto solo lo que no está con documento electrónico. Y la segunda dice, ¿cuándo se debe presentar la declaración de 152? Compañeros, tal vez Sami, Michelle, Gretel, adelante. Ok, han habido muchas consultas y en relación con el RAE, ¿verdad? El régimen agropecuario especial, que tal vez para aclarar un poco a las personas que no saben qué significa. Efectivamente, igual funciona con el régimen de tributación simplificada, que son regímenes que no tienen una obligación de dar facturas. Sin embargo, dado que muchas empresas las requieren para poder respaldar sus gastos en forma correcta, pues muchos han optado por emitir la factura electrónica. Si bien es cierto, no tienen una obligación, pues es una facilidad que le pueden dar a sus clientes. Entonces, si las comprobantes, si todas las transacciones están respaldadas en factura electrónica, ya sea porque se les emitió una factura de compra, o bien porque el mismo negocio o el simplificado o el RAE decidió darla, electrónica no debe ser reportada en la transacción. ¿Okay? Y eso es importante tener en claro porque sí hay muchas consultas en relación con también el simplificado. Creo que esa era como la primera parte de la consulta, si no lo retomamos. Y la segunda parte, sobre cuándo se presenta la D-152, sería el 28 de febrero de cada año, pero este año cae domingo, entonces se pasaría el 1 de marzo del 2021. Sí, ahí solo ampliar lo que dice Michelle, porque también he visto algunas preguntas recurrentes. El 28 o el 1 de marzo es el último día, pero la declaración se puede elaborar y presentar a partir del 1 de enero del 2021. Una vez que cierra el periodo fiscal, que cierra el 31 de diciembre, a partir del 1 de enero ya se puede hacer la declaración y presentarla. Entonces, el periodo para presentar la declaración o el plazo para presentar la declaración es un rango de 2 meses, que van del 1 de enero al 28 de febrero, como decía Michelle, pero este año cada domingo, entonces para este año sería el 1 de marzo. Es durante 2 meses que se puede hacer la declaración, no hay que esperar hasta el 1 de marzo para presentarla. Sí, esa parte es bastante importante, para no dejar las cosas hasta el final. También nos pregunta, dice, ¿las comisiones de la banca nacional se deben declarar en la D-151, ya que no se emite factura electrónica por este gasto? Por ejemplo, las comisiones incluidas en las retenciones de las tarjetas. No, todo lo que tenga una retención, todo lo que tenga una retención que fue efectuada, por ejemplo, digamos a nivel de las tarjetas o los intereses con el sistema bancario nacional, eso no se debe reportar en la D-151.
Muy bien. Bueno, tenemos uno adicional. Dice, si recibo facturas por compras tanto electrónicas como en papel, la D151 se realiza solo sobre esta última, sobre las facturas en papel. Todas las transacciones que están respaldadas por comprobante electrónico, y hay muchas preguntas relacionadas a esta. Todas las transacciones que están respaldadas por un comprobante electrónico, factura electrónica o ticket electrónico no deben ser reportadas. Entonces, si ellas reciben facturas de papel, o sea que, bueno, hay que ver si no es la representación gráfica de la factura electrónica, ¿verdad? Que a veces nos imprimen la factura, pero es una factura electrónica, no la imprimen para efectos de poderla archivar o de tenerla para efectos de pago, etcétera. Entonces, si es que efectivamente es una factura de las tradicionales que teníamos, ¿verdad? De un blogcito donde viene el nombre y toda la información, pues sí habría que reportar esa transacción, si no está respaldada en un comprobante electrónico. Si es la impresión de del PDF de la factura electrónica, pues no habría que reportarlo porque sí hay un comprobante electrónico, ¿verdad? Muy bien. Max Robleto dice, otra consulta. ¿Los topes en ventas y compras de los 2,5 millones se mantienen actualmente o se debe reportar desde un colón cuando no medie un comprobante electrónico? Correcto, ya los topes se eliminaron. Entonces, a partir del 2019, o sea, para este periodo fiscal 2020, ya se debe reportar desde un colón en adelante todo lo que no tenga comprobantes electrónicos. Sí, tenemos bastantes preguntas relacionadas con el tema de las facturas electrónicas, del respaldo que tienen que dar las facturas electrónicas. Tenemos una que dice, si una persona no es contribuyente inscrito ante la administración tributaria, pero compra o vende un lote, debe de presentar la 151, aunque sea una compra o una venta aislada. Si quieres, la atiendo. Adelante. Recordemos que en la presentación dijimos, primero hablamos de cuáles son las obligaciones y qué es lo que hay que reportar, y luego hablamos de las excepciones. En las excepciones, de lo que no se tiene que reportar es cuando la operación está respaldada por comprobantes electrónicos, porque haya sido reportada en otra declaración autoliquidativa, que es este caso, porque con la venta de un lote se reporta en el formulario de 162 y ahí se reporta el detalle. En estos casos no es una operación que no va al de 151. Hay otras excepciones, pero las podemos ir hablando más adelante. Pero tal vez porque he visto que se ha generado alguna confusión, entonces primero pensemos cuál es la obligación, quiénes están obligados, qué se reporta y luego tener claro cuáles son las excepciones. Otra pregunta muy reiterativa es, si yo estoy el 100% de mis operaciones en una excepción, ¿debo presentar la de 151 en cero? No, no está obligado a presentar la declaración informativa, no va a tener ningún problema por no presentarla, ninguna sanción, simplemente no la presenta. Ok, nos dice Sara, si una persona tiene alquileres de locales, pero al tener un empleado quedó en renta por utilidades, al ellos facturarle con factura electrónica a sus inquilinos, ya estos no deben de reportarse en la 105 ni facturas electrónicas, aunque no reporten la D125 por poseer el empleado. Correcto, ¿ves? Bueno, ves que son, Adelante, Michelle. en el caso de ella, son dos excepciones diferentes. Entonces, si es alguien que está en rentas de capital y presenta el D125, como ese formulario ya hay detalle, no presenta el D151. En el caso de ella, no presenta el D125, pero sus operaciones están respaldadas por comprobantes electrónicos, entonces entra en la otra excepción, que es la de estar respaldados por comprobantes electrónicos, y de ahí que no estaría obligado a reportar eso en la de 151. No sé si Michelle iba a ampliar algo más. No, es lo mismo.
Muy bien. Aquí nos dice un anónimo, es importante que se aclare a los obligados en qué momento se utilizan los códigos M, SP, I y A, que solamente es el que paga, el que recibe siempre utiliza V, por cuanto es el error más común en el uso del formulario. Si gusta, Alonso, voy a compartir un segundo. Adelante, Sammy. Era con atención a esa pregunta, que lo explicaron con bastante claridad. Siempre que es un ingreso, siempre se va a registrar con V. En las administraciones tributarias se llegan muchos contribuyentes que indican, es que yo pagué un servicio profesional. En ese caso, como él está pagando, sí se pone como un SP, pero si ese contribuyente dice, yo di un servicio profesional, entonces es por eso es que estoy utilizando el SP. Si yo estoy recibiendo el ingreso, siempre va a ser un UI. Entonces, para tener claridad al respecto, cuando se realizan los pagos, se utilizan los códigos de SP de servicios profesionales, de alquileres, M comisiones, y de intereses de compras. Y siempre que yo soy el que proporciono el servicio o el alquiler o recibo intereses, ese ingreso siempre ha reportado con una UI. Listo, eso era. Muchas gracias, Sammy. Nos dicen, si las compras que realizo son a un régimen simplificado, las registro con facturas de compra para poder hacer deducible el gasto. ¿Debe incluirse en estas facturas en la 151? Michelle. Sí, sí, se hacen las facturas de compra, no tienen que reportarle en la de 151, porque ya está respaldado de forma electrónica y cumpliría con la excepción que indica la ley. Ok, nos dice Melissa, la D101 va del periodo 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020. La D151 se presenta entre enero y el 18 de febrero. Michelle. Sí, efectivamente, el 2020 tiene esa particularidad, ¿verdad? Que es un periodo de transición donde se va a reportar del 1 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020. Pero el periodo de presentación no es el 18 de febrero, vence el 28. En este caso, como el próximo año cae domingo, entonces la presentación se hace el 1 de marzo del 2021, pero no es 18. Muy bien. Nos dicen, ¿se debe reportar los pagos realizados a la Caja Costarricense del Seguro Social? Lo que pasa es, recordemos también que hemos dicho durante la mañana que las operaciones que hayan sufrido o que hayan tenido una retención no se reportan. Cuando se le vende la caja está obligada a hacer una retención del 2%, por lo tanto, esas operaciones no se reportan en la de 151. Muy bien. Por ejemplo, una persona que está, dice, perdón, no. Bueno, nos dice, consulta si realicé compras al régimen simplificado que no emite comprobante electrónico, yo como contribuyente debía hacer la factura de compra. Si no realicé esa factura de compra, debo reportar esas compras del simplificado en la de 151. Creo que es reiterar lo que hemos venido conversando, ¿correcto, compañeros? Sí, es muy similar, ¿verdad? Recordemos que incluso para que sea un gasto deducible, tiene que estar respaldado por una factura electrónica. Entonces, ese contribuyente es importante que si en el negocio donde hace la adquisición del bien o del servicio, si no le dan la factura electrónica, pues que haga la factura electrónica de compra para poderlo meter como parte de sus transacciones. Y si correspondería, pues reportarlo en la de 151.
He visto algunas preguntas de lo que es la base legal. Les voy a compartir un segundo. En la página también del Ministerio de Hacienda, otra vez en servicios tributarios, que es donde se ubica la principal información de la Dirección General de Tributación, está un apartado de declaraciones informativas. En ese apartado de declaraciones informativas existe una amplia explicación sobre cada uno de los modelos. Y al final está la base legal. La base legal del por qué y cómo se deben de presentar los diferentes tipos de declaraciones informativas. La última modificación que explicó muy bien Michelle es la DGTR 71-2019, que lo que hizo fue modificar la 42-2015. Acá ustedes pueden ver fundamento legal y acá pueden encontrar la base por si quieren, si tienen alguna duda con respecto a algún ámbito legal. Gracias. Muy bien. Tenemos una que dice, las ventas que realizo de bienes y que emito factura electrónica y además declaro cada mes en la declaración del valor agregado, del impuesto al valor agregado, ¿debo reportarlas en la 151? Ahí tal vez, Alonso, Ujú. vamos a ver, por el hecho de que emita los comprobantes electrónicos, no debe reportarla. Es esa la razón principal. En el caso de la declaración obviamente todas las transacciones que hagan ese mes debe reportarla en la declaración del impuesto al valor agregado, si está afecta a ese impuesto. Pero no por la razón de reportarla en el D104, que es la del IVA, eso le da motivo de excepción de no presentarlo en la 151. ¿Por qué? Porque la D104 ahorita no tiene el detalle de nombre, persona, monto, a quien le realizó cada una de las transacciones. Entonces, no por el hecho de reportarlo en la D104 lo exime de presentar la 151. ¿Por qué en ese caso esa transacción estaría eximida de presentarse? Porque tiene comprobante electrónico, no porque la reportó en la D104. Entonces es importante aclarar eso. Que es diferente, por ejemplo, cuando sí son operaciones que se reportan en la de, por ejemplo, en la 125, en la de 125, que es la de rentas de capital inmobiliario, que ahí yo sí pongo el nombre, la cédula y el monto de las transacciones que tuve por ese tipo de conceptos. Muy bien. Nos dicen, la presentación inicia explicando los obligados tributarios que deben presentar las declaraciones informativas, pero el programa Declara 7 no permite informar a personas físicas que no se encuentran inscritas como contribuyentes. Por ejemplo, Juan le vendió un lote con casa y presentó la declaración de rentas de 162. Él no es contribuyente, requiere presentar 140 por esa venta. ¿Cómo hacerlo ya que no tiene la obligación de inscribirse como contribuyente? Adelante, Michelle. En ese caso, en ese ejemplo que nos da, bueno, se parece mucho al que hablamos, que Gretel conversó hace un rato sobre la venta de un lote. Es como el mismo ejemplo. Cuando él presenta la declaración de ganancias de capital, que es la D162, ahí reporta con quién tuvo esa transacción. Entonces, como ya fue reportado eso en una declaración autoliquidativa, que en ese caso es la de ganancias o pérdidas de capital, no debe reportar esa transacción en la D151. Entonces, no debe ni inscribirse como contribuyente ni presentar la D151. Muy bien. Creo que también es importante aclarar Adelante. porque menciona en la consulta que no, en Declara no permite reportar a alguien que no está inscrito. Lo que no permite el Declara es hacer una información a alguien que no está inscrito. Si yo no estoy inscrito como contribuyente, yo no puedo hacer la declaración. Pero si yo tengo que hacer un reporte a alguien, aunque no esté inscrito, lo puedo incluir. Entonces creo que, no sé si Sami quiere ampliar sobre el tema, porque lo deja ahí en la consulta y creo que es importante tenerlo claro. Sí, la validación que hace el sistema es que
el obligado tributario esté inscrito en las bases del registro único tributario, que haya presentado un formulario 140. Por ejemplo, mis compañeras han mencionado que los condominios tienen que presentar las declaraciones, la 151, por un tipo de transacción. Pero ellos no son contribuyentes del impuesto sobre las utilidades, pero para poder presentar esas declaraciones informativas, ellos debieron haber realizado un 140 para actualizar sus datos y poder presentar esa declaración informativa. Si yo el día de hoy quiero presentar una declaración informativa y no he presentado ante RUT el 140, no podría utilizar el Declara 7, porque el programa tiene una validación al respecto, que solo permite que se hagan declaraciones de contribuyentes formalmente inscritos, prácticamente. Muy bien, Sami. Vamos a ir finalizando con 3 comentarios adicionales. Don Ronald nos indica, buenos días, en relación al vencimiento de la versión, ¿quiere decir que para presentar la D151 del 2020 se debe descargar la nueva versión? Correcto. Esa versión va a estar disponible a partir de enero. Siempre el Declara 7, desde su salida en el 2011, como es un programa local, entonces se hacen mejoras e incluso hay que incorporar cierta normativa. Entonces, cuando hay algún cambio normativo, hay un cambio en la versión. En ese momento se hicieron algunas pequeñas mejoras, por eso es que se tiene que actualizar el programa. Tal vez es muy importante destacar que cuando se vaya a actualizar no se tienen que descargar quizás todos los complementos que vienen en el sitio web, sino nada más es el programa Declara 7. Es más, si ustedes quisieran hacer un respaldo de la información que ya tienen, hay una carpeta, espérenme un segundo y se las enseño, que se llama Informativa 5. Ok. Les voy a compartir un segundo. Ok. El programa normalmente se guarda en C, donde hay una carpeta denominada Hacienda. Cuando yo le doy clic en Hacienda, podría encontrar el Declara 7, el EDI 7 y el SIC de tributación. Tanto el Declara como el EDI utilizan el SIC para elaborar esas declaraciones locales. Entonces yo le doy clic aquí en Declara 7 y voy a encontrar un archivo de Access que se llama Informativa 5. Yo lo podría copiar en otra ubicación. Puedo hacer toda la actualización del programa y después volverlo a pegar en esa carpeta para mantener el historial. Pero en efecto, sí se tiene que hacer la actualización respectiva para presentar la declaración del 2020 durante los primeros meses del año 2021. Alonso, tal vez para una pregunta que sí quisiera aclarar, Claro. que han consultado varias veces. Han habido algunos obligados tributarios que, por ejemplo, tenían alguna autorización para iniciar un poco después el tema de la facturación electrónica. Entonces, por ejemplo, tal vez
empezaron facturación electrónica en noviembre del 2019, pero en octubre no estaban obligados. Entonces, bueno, en esos casos, efectivamente, esas transacciones que no están respaldadas con un comprobante electrónico deberán reportarle en la E151. Esta es una de las grandes ventajas de usar la factura electrónica, ¿verdad? Que nos vamos a quitar el tema de estar haciendo este formulario o hacer muchísimo menos las transacciones que tenemos que reportar. Pero efectivamente, si a mitad del periodo no teníamos factura electrónica, iniciamos después por alguna razón o por alguna autorización especial, pues esa parte que no está cubierta por una factura electrónica, pues sí deberá hacerse el reporte respectivo. Muy bien, gracias Michelle. Adicionalmente, aquí en las burbujitas de las preguntas que nos han estado compartiendo, se les puso también el enlace en donde está la información de declaraciones informativas que tenemos en el portal web, que es lo que nos compartió hace un rato el compañero Sami, para que también lo tengan ya a la mano. Y también la parte del módulo de preguntas tributarias que también tiene el ministerio, relacionado con el tema de las declaraciones informativas también. Por si tienen alguna duda, quieren aclarar, también puedan dirigirse a estas fuentes de información que está en constante actualización por parte de los compañeros. Entonces, para que también la tengan a mano por ahí. Hemos recibido también algunas sugerencias de temas que quieren que conversemos ya a partir del próximo año en el espacio de los viernes. Por ejemplo, el tema de la declaración del IVA, quieren ver una declaración o temas con relación al tema del impuesto sobre la renta. Y bueno, vamos a tenerlas en consideración para poder conversar de estos nuevos temas ya a partir del 15 de enero, que vamos a iniciar o continuar más bien con estos espacios que son de ustedes, que son para que ustedes los puedan aprovechar, para que ustedes los disfruten y los puedan ponerse al día y actualizarse con estos temas de primera mano en compañía nuestra. Eso va muy de la mano con la pregunta que nos hizo Anónimo sobre la declaración de 104, versión 2. Para estos efectos vamos a proceder a coordinar para poderles compartir este tipo de temas. Así que, sin más, agradecerles el espacio, acompañarnos hasta este viernes, a las compañeras y al compañero Sami, también agradecerles el tiempo, y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad, y que tengan muy buen día. Muchas gracias.